Le hago una pregunta, amado hermano. Dentro de todas las formas que hay para adorar a Dios, ¿qué hace válida una forma de adorar a Dios? O sea, ¿cómo nosotros hacemos para saber si una forma es válida o inválida como medio para adorar a Dios? No sé si me dejo entender con esta pregunta. Todos nosotros hacemos cosas y la pregunta es, ¿eso que hacemos es válido o es inválido para adorarle? ¿Cómo podemos establecer esto? Bueno, el criterio que muchas veces consciente o inconscientemente utilizamos es pensar, ¿qué hace la mayoría? Porque si la mayoría lo hace, pues nosotros como seres humanos estamos en ese sentido programados, porque cuando vemos que un montón de gente hace algo, entonces inmediatamente pensamos y decimos, es lo normal, entonces es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. Pues bueno, por ejemplo, aquí les traigo algunos ejemplos de lo que la mayoría hace dentro de sus rituales religiosos. Hace algunos años, el Papa Francisco en Manila, la capital de Filipinas, en una misa reunió 6 millones de personas. En una misa. ¿Será eso una forma correcta de acercarse a Dios porque 6 millones de personas asistieron? Tendríamos que preguntarnos eso. O le pongo ejemplos de otras religiones. En el festival musulmán chiita de Al-Bain en Irak, se reunieron en el 2014 17 millones de personas para honrar a Alá. 17 millones. ¿Usted sabe lo que es ver esa cantidad de gente reunida? Aumentemos la apuesta. En el 2013, en el festival de Kumbh Mela en la India, en un solo día se reunieron en el río Ganges, donde se bañan de una manera religiosa, no es por una cuestión de vacación o de higiene, no, en un baño ritual, se reunieron nada más ni nada menos que 30 millones de personas. 30 millones reunidos en un ritual religioso para honrar a sus deidades. Pues regresemos al Perú. En el 2018, en la celebración religiosa más numerosa que tiene nuestro país, ¿cuál será? El Señor de los Milagros. Se calculó que en la procesión iba a haber 1 millón de personas en las calles. Pues la mayoría lo hace. 1 de cada 30 peruanos estuvo allí. La pregunta es, ¿el hecho de que hayan millones de personas utilizando estas formas para adorar a Dios o a sus dioses, los vuelve válidos? No, definitivamente no. No podemos nosotros validar algo porque la mayoría lo haga. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar eso en su época. Habían costumbres que todo el mundo hacía, pero el hecho de que todo el mundo los haga no significa que sean correctas. No eran formas aceptables para honrar a nuestro Señor. Así que hoy vamos a estar viendo cuál es una forma válida, cómo se honra a Dios correctamente según nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el cuarto y el último episodio que tenemos en esta confrontación que hay entre Jesús y los fariseos. Lo hemos venido viendo a lo largo de varias semanas. Y hoy vamos a estar viendo cómo Jesús se vuelve a enfrentar con ellos. Primero vamos a ver la disputa en sí y luego el resultado de esta disputa. Bien, comencemos entonces hablando lo que yo he titulado las dos posturas diferentes sobre la adoración. Dos posturas diferentes sobre la adoración. Leemos el versículo 1 de nuevo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. No se nos dice en qué sinagoga fue, aunque muchos teólogos piensan que posiblemente fue en Capernaum. Recordemos que el centro de operaciones de nuestro Señor Jesús, ¿dónde era? Capernaum. Y en los demás evangelios, este mensaje, esta porción de acá,
está ligada al Sermón del Monte que fue dada cerca de Capernaum. Entonces, podemos suponer que Jesús está en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué día es? ¿Qué día es el día que el Señor está en Capernaum en nuestro relato? Día de reposo. ¿Usted se recuerda qué significa el día de reposo? Lo vimos la semana pasada. El día de reposo es el recuerdo del séptimo día, donde el Señor creó todo en 6 días y el séptimo día lo tomó para disfrutar de la comunión con su creación. El séptimo día nos recuerda eso, un Dios que bendice y está en plena comunión con su creación. El día de reposo recordaba aquella cosa. Y en Lucas nos dice que Jesús estaba en la sinagoga enseñando. Ahora, en medio de la muchedumbre, encontramos a un hombre que nos dice que tiene la mano seca. Esta palabra seca no es exactamente un término médico, no sé qué se imagina usted con una mano seca, pero en sí no sabemos cuál sería la enfermedad que tenía. La cuestión es que la mano estaba completamente inutilizada. La palabra que se usa seca acá, la palabra seca, es la misma que se utiliza en griego cuando se habla de una plantita que se marchita. Cuando una planta que ya está seca, ya no sirve para nada. En otras palabras, la mano de esta persona era completamente inútil. No sabemos si era un problema de su nacimiento, o sea, un mal congénito. No sabemos si se debió a algún tipo de enfermedad que adquirió a lo largo de su vida o si de repente fue un accidente que le provocó que su mano dejara de obedecer a su cerebro. ¿Usted alguna vez por alguna razón le han enyesado o ha tenido que perder el funcionamiento de una de sus manos? Es horrible. Yo padezco mucho de uñeros en mis dedos. Y pues gracias a Dios nunca me ha dado uñero en los 5 dedos, pero a veces es en 1, incluso en 2. Y cuando viene la podóloga y me trata esto, y básicamente me inhabilita un dedo de 5. Pero el problema es que al tener inhabilitado ese solo dedo, ya me afecta el funcionamiento de la mano y son 2-3 días que es difícil. Si usted ha tenido problemas en una de sus manos y no la ha podido utilizar, sabe que eso es un gran problema. Lucas, que es médico, registra de que la mano que estaba mal en este hombre era su mano derecha. La gran mayoría de la gente es diestra. Podemos entonces suponer que era muy probable que este hombre era diestro y había perdido la movilidad en su mano fuerte, por decirlo así. Entonces, la vida de esta persona, valgan verdades, podemos suponer que había sido muy afectada por esta enfermedad. Este hombre es traído a la sinagoga. Posiblemente él no sabía para qué, pero es traído como una trampa para que el Señor lo sane y entonces poderle acusar como sacrílego. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Encontramos entonces acá 2 posturas. Cuando se presenta esta situación, Mateo nos dice que son los fariseos y los escribas los que le preguntan a Jesús primero: Jesús, ¿es permitido sanar en el día de reposo? Póngase de cuenta, hágale un equivalente a un domingo. ¿Es permitido que una persona reciba atención médica un domingo? En nuestra cultura, ¿qué diríamos? Claro que sí. ¿Cómo que no? Vivimos en una cultura que prioriza mucho el bienestar de la salud. Claro que sí. Usted, gracias a Dios, no va a encontrar cerrado un hospital un domingo. Usted encuentra cerrado por último el banco, no sé, si quieres hasta la bodega, pero no encontramos cerrado un hospital, ¿o sí? No, pero tenemos que entender esta pregunta no en nuestra época, sino en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos entonces en el día de reposo
y dentro del día de reposo no se podían hacer muchas cosas según las tradiciones de los judíos. No era ley de Dios, era una cuestión de tradiciones. Y entonces habían dos escuelas que los fariseos usualmente tenían. Estaban aquellos que seguían las enseñanzas de un rabino llamado Shammai y otros que seguían las enseñanzas de un rabino llamado Hillel. Shammai era muy estricto en sus normas y sobre todo en cuanto al día de reposo. Las normas de Shammai, la escuela de Shammai abundaba en Jerusalén, de donde eran los fariseos. Y por eso ellos eran muy estrictos en cuanto al día de reposo. Hillel, que abundaba su doctrina en el norte del país, en Galilea, donde estamos ahorita, era como un poquito más flexible en algunas normas. Pero no importa si era la escuela de Shammai o la escuela de Hillel, ninguno de los dos consentía que una persona recibiese atención médica un día de reposo, excepto si su vida estaba en peligro. En otras palabras, lo único que se permitía hacer en día de reposo, según los rabinos y los intérpretes de la ley y las mejores personas más religiosas de Israel, era que una persona fuera salvado de la muerte. De ahí en adelante no podían hacer nada, tenían que esperar hasta el día siguiente. En otras palabras, lo único que se permitía era mantenerlo con vida. Atenderlo de tal manera de que se asegure que llegue hasta el domingo. El domingo es el día siguiente al día de reposo. Hasta el domingo. Y una vez que haya llegado el domingo, ahí sí atiéndelo todo lo que quieras. Pero en día de reposo solamente le sostengas lo mínimo necesario, porque si no estás violando el día de reposo. Ahora, pregunto, ¿este hombre de la mano seca estaba en peligro su vida? ¿Era una situación de vida o muerte su enfermedad o su dolencia? No, en realidad no. Esta persona no estaba en un peligro y por eso frente a los fariseos y los escribas era ilícito. Ahí lo vemos, versículo número 2. Le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Para los fariseos era prohibido que Jesús sanara en día de reposo. Y entonces lo habían puesto allí como una trampa para que Jesús lo sanara y entonces poderle acusar como sacrílego, como una persona que viola la ley de Dios. Ahora, me llama la atención de que los fariseos ahora dan por supuesto que Jesús lo va a sanar. En otras palabras, los fariseos no tienen sospecha sobre si Jesús puede o no sanarlo, o sobre si las sanidades de Jesús son verdaderas o son falsas, si es un farsante. No, ellos saben que Jesús lo va a sanar y tiene el poder para sanarlo. Tratan de ponerle una trampa en cuanto a una cuestión religiosa, en cuanto a un ritual religioso. Para ellos, sanar en día de reposo es ilícito. ¿Sabe lo que significa ilícito? Que viola la ley. Bien. Ahora, versículo número 3, encontramos la postura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús lo llama y lo pone en medio de toda la audiencia. Si esta fuera la sinagoga, es como decirle, ven acá y ponte aquí, delante de toda la congregación, delante de todos. Ahora, Jesús lo pudo haber sanado sin siquiera haber dicho nada. Jesús lo pudo haber sanado simplemente desde la distancia o incluso sin decir una sola palabra. De un momento a otro este hombre pudo haber aparecido sano. Pero si Jesús lo trae al frente, es porque Él va a confrontar
a los rabinos, va a confrontar esta manera de ver el día de reposo, que ellos dicen que la forma correcta de adorar a Dios es ver una persona con necesidad y no hacer nada. Y Jesús viene para mostrarles que eso no adora a Dios en realidad. Versículo 4 les hace una pregunta retórica. Miren la pregunta del versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar o quitar vida? Es una pregunta sencilla y directa. Una pregunta que hasta un niño, y yo con el permiso de Mateo le dije que le iba a hacer esta pregunta en público. Mateo, a ver, ¿me puedes decir fuerte? ¿Sí? ¿Qué es lo correcto hacer, el bien o el mal? El bien, el bien. Cuando, amado hermano, la pregunta de Jesús es básica y elemental. Hasta un niño puede saber que durante, no importa si es día de reposo o no, todos los días, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El bien. El bien, por supuesto. La forma adecuada en que nosotros debemos rendirle culto a Dios está ligada con el bien que nosotros le podamos hacer a otras personas. En otras palabras, un día de reposo no puede ser correctamente atendido. Yo no puedo adorar a Dios a través de un día de reposo si solamente me centro en lo que no tengo que hacer y me olvido de mis responsabilidades que tengo hacia las demás personas. El día de reposo como forma de adoración a Dios no está desligada del cuidado que yo debo tener hacia los demás. Acompáñeme por un momento a Isaías capítulo 1, versículo 13. Creo que no estoy pasando, Gerson. Isaías capítulo 1, versículo 13. Estas son las palabras del Señor que le dice al pueblo de Israel después de siglos y siglos. Ahora estamos leyendo las lecturas bíblicas. ¿Cómo era el estado espiritual de Israel y de Judá? Pésimo, ¿no es cierto? En Israel, si tú eras rey, era que te ponían un blanco así como mátame, ¿no? Era seguro que te iban a matar para poder tomar el reino tuyo. Y en Judá los reyes no llegaban a la altura del rey David. Escucha lo que dice el Señor en Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso, la forma como ellos adoraban a Dios, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ellos hacían todo tipo de rituales religiosos, pero en todos ellos el Señor estaba hastiado, no lo aguantaba. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué, Señor? Sigamos leyendo, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos para adorar a Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué Dios estaba rechazando la adoración de su pueblo? Porque sus manos estaban llenas de sangre, violencia, maldad unos con otros. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, Aprended a hacer el bien.
Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El Señor está diciendo acá, amado hermano, que a Él en sí mismo los rituales religiosos no es lo principal que le importa. Lo que más le importa es que el corazón de aquel que le esté adorando venga, pero venga bien. No solamente en cuanto a nuestra relación con Dios, sino también en cuanto a nuestra relación con los demás. Y si bien es cierto, los fariseos podían decir, pero yo no le sequé la mano al hombre, yo no soy el culpable de que él tenga esta enfermedad. Es cierto, ellos no son los culpables directos de la enfermedad, pero son culpables por no querer atender a una persona necesitada. Amado hermano, es tan malo hacer el mal como no hacer el bien. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El verdadero día de reposo se tiene que celebrar buscando el bienestar del prójimo. Es necesario que se busque que los demás estén bien. Es necesario que haya alivio del alma de las personas que están a nuestro lado. Eso es un día agradable al Señor. Eso es un día que el Señor puede decir, verdaderamente este pueblo me ha honrado. Amado hermano, si estamos todos acá y tú no eres capaz de ver a tu prójimo, al que está a tu costado y pensar, ¿qué necesidad tendrá él? ¿Qué le estará pasando? Si tú eres incapaz de ponerte a pensar en aquel que es débil, en aquel que está sufriendo, déjame decirte que todo lo que estamos montando en este lugar como culto de adoración es un circo, es una mímica, pero no es verdadera adoración del Señor. La gloria de Dios se refleja en el amor de sus hijos por los demás. Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios ama al que está necesitado, allí Dios recibe verdaderamente gloria y alabanza. Ahí sí nuestras canciones tienen sentido. Ahí sí nuestras oraciones sabemos que son agradables ante Dios. Ahí sí todo lo que nosotros hacemos podemos entender de que viene, que Dios lo toma como una verdadera expresión de adoración. Ahí sí. Jesús tenía el poder para sanar a este hombre. Él no era médico, pero tenía el poder para sanarlo. De Jesús, si lo hubiera visto allí en medio de la congregación y no hubiese hecho nada por ayudarle, eso hubiese sido falta de amor. En cambio, los fariseos, ellos si hubieran tenido el poder para sanarlo, no lo hubieran sanado. Ellos hubieran preferido guardar la forma del día de reposo, las tradiciones del día de reposo, en lugar de ayudar a una persona que estaba sufriendo. Para ellos era más importante su posición, sus tradiciones, que el amor a los demás. Cuando Jesús les dice, versículo 4, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? Mira el versículo 4, ¿cuál fue la respuesta? Ellos callaron. Ellos callaron. Amado hermano, ¿sabe lo que implica este silencio? Este silencio implica que ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Sabían que Jesús tenía razón, pero ellos preferían guardar sus tradiciones antes de hacer lo que la lógica marca que es correcto.
Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, los resultados. Ya vimos las dos posturas diferentes. El día de reposo es para guardar las tradiciones o para amar al prójimo. Para amar al prójimo. Esas fueron las dos posturas. O guardas tus tradiciones y presentas un culto vacío a Dios, o amas a tu prójimo y haces lo que es lo correcto y así adoras a Dios. Veamos los resultados de estas dos posturas. Comencemos viendo la postura correcta, que fue la de Jesús. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. ¿Qué hace Jesús luego de mostrar cuál es su postura? Hay dos resultados en el caso de Jesús. Él rechaza el pecado y él muestra amor por el prójimo. A mí me sorprende el inicio del versículo 5. ¿Qué es lo que hizo Jesús al inicio del versículo 5? ¿Cómo los miró? Es la única vez en todos los evangelios que nos dice directamente, así con todas sus letras, que Jesús se enojó, aunque ciertamente Jesús mostró enojo muchas veces durante su ministerio. Por ejemplo, cuando los sacerdotes habían convertido el templo de Dios en una casa de ladrones, ¿se acuerda? Pero aunque vemos que Jesús se enojó, ninguno de los evangelistas puso que Jesús se enojó, no lo pusieron con palabras, pero sí se nota en sus acciones. Pero aquí Marcos sí se da la tarea de decirnos que el Señor Jesús se enojó ¿contra quiénes? Contra los fariseos y los escribas. Es más, Jesús no solamente se enojó por el silencio que ellos dijeron, eso suena un poquito contradictorio, pero es así. Ellos hablaron a través de su silencio. Pero Lucas nos dice en Lucas 6:8 que Jesús conocía lo que había en sus corazones. En otras palabras, lo que cayó su boca, su corazón lo gritó a los oídos de Jesús. Y él escuchó cómo estos hombres verdaderamente estaban obstinados en su razonamiento y querían adorar a Dios a su forma, aunque esta forma mostrara que violan la ley de Dios. Estos hombres habían rechazado la verdad de Dios y eso provocó enojo en el corazón del Señor. Ahora, no que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo se va a enojar Dios? ¿Cómo se va a enojar Jesús? Algunas personas piensan que el enojo de Jesús más bien es como una prueba de su imperfección. No, al contrario. Si Jesús haciendo lo malo o viendo hacer al otro lo malo, viendo a otras personas haciendo lo bueno y él se hubiera enojado, ahí sí estamos en un problema. ¿Alguna vez usted se ha enojado por alguien porque esa persona hizo lo bueno? La verdad que sí sucede. Ves de repente a fulano de tal atendiendo a alguien que de verdad lo necesita, pero tú estás apurado y bueno, apúrate de una vez. ¿Le ha sucedido? A veces nos enojamos porque otras personas hacen el bien porque no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Jesús no es así. Jesús no se enojó porque los fariseos hacían el bien. Jesús se enojó porque los fariseos hacían el mal, y esto es consistente a la imagen que tenemos de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Génesis 6:6, la historia del diluvio, nos dice que la humanidad estaba llena de pecado, llena de corrupción. ¿Y sabe lo que nos dice sobre el corazón de Dios? ¿Cómo el Señor veía la maldad humana? Dice que le dolía su corazón. Le dolía su corazón. En Números 11:10 nos dice
que cuando el pueblo de Israel fue bendecido con el maná, pero ellos comenzaron a murmurar porque ellos querían la comida de Egipto, ellos querían comer las cosas que tenían allá y menospreciaban la provisión de Dios, su misericordia. Nos dice Números 11:10 que la ira de Jehová se encendió sobre ellos. La ira del Señor se enciende sobre el pecado de los hombres. Salmo 2 nos dice que los reyes de la tierra se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y el versículo 5 del Salmo 2 nos dice que el Señor les habla en su furor, en su enojo. Amado hermano, no solamente es correcto que ante el pecado haya enojo, es que la respuesta adecuada y santa. Indiferencia frente al pecado no es bueno. Imagínese que usted le estén robando, o bueno, póngase a pensar. El otro día vi, no me acuerdo en qué país, pero aquí sucede también. Se volcó un camión lleno de alimentos. Y en lugar de ir a atender al chofer, ¿qué hace la gente? Saquea todo lo que hay ahí. No, yo no le hice nada malo al chofer, él se murió solito. La indiferencia es pecado. Obviamente, ya dijimos que enojarnos por el bien también es pecado, pero enojarnos por el mal no es pecado. No es pecado solamente que nosotros podemos llevar ese enojo más allá de lo que corresponde y podemos ser injustos. Pero Dios no es injusto. Su enojo por el pecado siempre es perfecto y exacto. Y el Señor acá está enojado por el pecado de estos hombres. Pero no solamente está enojado, versículo 5. Entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús no solamente tuvo enojo, la palabra enojo que tenemos aquí en griego es un sentimiento espontáneo y momentáneo. Es como cuando tú en un momento te enojas, pero rápidamente se te pasa, para dar lugar a un sentimiento más profundo, para dar lugar a un sentimiento que llena el corazón de una peor manera, que fue la tristeza. Jesús vio a estos hombres y se entristeció. ¿Por qué crees tú que se entristeció? ¿Ah? Indolentes por el pecado. Amado hermano, ¿sabes qué es quizá lo peor de todo esto? Que no son ignorantes. No es que ellos ignoran la verdad, es que han escuchado la verdad con sus propios oídos y conscientemente con su corazón le han puesto un freno y han resistido la verdad de Dios. Eso provocó tristeza en el corazón de Jesús. Eso provocó tristeza. Y vamos a ver a lo largo del Evangelio de Marcos que cada vez más los fariseos y los escribas le van poniendo más trabas y trabas y trabas a la verdad de Dios, a que Jesús es el mismo Dios encarnado. Lo van a estar rechazando y rechazando hasta que Jesús les advierte que quien blasfeme contra el Espíritu Santo termina siendo imperdonable. Esa blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que esta actitud de acá, que va a llegar a un punto en que ya no hay vuelta atrás. El corazón de las personas de estos fariseos se va a volver tan duro, tan duro, tan duro, donde ya el Espíritu Santo no va a obrar en ellos para transformarlos y por tanto no pueden ser perdonados. Y amado hermano, ellos eran religiosos. Ellos eran mucho más conocedores de la palabra de Dios que tú y yo juntos. Pero no es el conocimiento. Es en realidad la verdadera devoción a Dios. Y Jesús no solamente rechazó el pecado de estos fariseos, sino que también sanó al hombre.
Jesús lo llamó al frente y lo sanó, mostró amor por el prójimo. Le dijo, extiende tu mano. Imagínese ese milagro, de repente, extiende tu mano. Yo me imagino que lo que hizo el hombre fue esto, porque si hubiera hecho esto, hubiera sido ilógico. El hombre seguramente cargando con la otra mano, su mano la extendió y de un momento a otro ya no necesitó la mano de apoyo. De un momento a otro, amado hermano, no fue por terapias, no fue de que te voy a mandar durante 6 meses a rehabilitación aquí ¿cómo es que se llama el instituto de rehabilitación? Aquí en Vigil, ¿no? No es que lo mandó a que le hicieran masajitos y no. ¿Cuánto duró Jesús sanando a este hombre? Inmediatamente. Y lo hizo durante el día de reposo para mostrarle a la gente que la verdadera adoración a Dios lleva amor al prójimo. Los rabinos estaban equivocados en cuanto a su doctrina. Ellos pensaban que día de reposo es no hagas. Y lo correcto es que para adorar a Dios tú tienes que hacer. No se puede adorar a Dios sin amar a los demás. Pero veamos la reacción de los fariseos y de los escribas. Versículo 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Lucas nos dice que ellos salieron llenos de enojo, llenos de furor. ¿Alguna vez tú te has enojado tanto que abandonas un lugar? Es de esas veces que sales y cierras la puerta de un solo golpe. ¿Has experimentado ese tipo de enojo? No, yo sé que usted es un santito que nunca le ha pasado. No, nunca. Nunca usted le tiró la puerta de su cuarto, de su habitación a sus papás, ¿no? Nunca. Pues estos hombres se sintieron por un lado humillados y expuestos públicamente. Porque Jesús demostró que sus tradiciones eran falsas, que su piedad que ellos decían tener no era otra cosa que mentiras. Ellos se vieron expuestos y en lugar de arrodillarse y pedir perdón, ¿qué es lo que hacen? Nos dice el versículo 5 que se asocian con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos son el grupo político que tiene a Herodes, que está respaldando a Herodes. Recuerde que Herodes es el rey de aquel tiempo. Herodes es puesto por Roma. Recuerde que en aquel tiempo Jerusalén estaba debajo del dominio de Roma. El reino de Judá, ¿a quién le debía haber pertenecido? A un hijo de David. Pero Herodes no es hijo de David. Él es edomita, hijo de Edom. ¿Se acuerda de Esaú, el hermano de Jacob, que le vendió la primogenitura? Ya, de él viene. Es un usurpador del trono, pero está allí porque Roma lo ha puesto. Ahora, a Herodes no le interesa nada la religión. Herodes vive y todos los herodianos vivían de un sistema irreligioso. A ellos no les importaba para nada los aspectos religiosos. Ellos más bien les gustaba la cultura greco-romana, mundana, sin que se estuvieran apegando a cuestiones religiosas. Entonces, quiero que observe el perfil de estos dos. Los fariseos son ultra religiosos y los herodianos nada religiosos. ¿Por qué los herodianos se unieron contra Jesús? Posiblemente porque las enseñanzas de Jesús les apuntaban a ellos como malas personas. Y en segundo lugar, porque Jesús tenía mucha popularidad y ellos posiblemente veían que a futuro podía venir una revolución y sacar a Herodes del poder. Entonces se juntan herodianos y fariseos. ¿Y qué es lo que deciden hacer? Versículo 6. ¿Qué es lo que quieren hacer herodianos y fariseos?
destruir. ¿Se acuerda la pregunta de Jesús? Se la vuelvo a repetir. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué querían hacer los herodianos y los fariseos? Matar. En día de reposo. En día de reposo estos hombres querían matar. Más lejos de la verdad no puede ser. Por eso llegamos a la parte final de esto. Por un lado tenemos a Jesús que muestra misericordia hacia el hombre la mano seca y lo ayuda. Y por el otro lado tenemos a los fariseos y herodianos que quieren destruir a Jesús. La pregunta es, ¿cuál de ellos adoró a Dios ese día de reposo? ¿Cuál de ellos? Yo creo que es fácil entenderlo. Para terminar, quiero hacer un par de aplicaciones a todo esto. Primero que todo, recordarles, amados hermanos, que no podemos pretender servir a Dios, amar a Dios, rendirle culto a Dios y olvidarnos de los demás. Para los que nos ven en casa, desde la casa no vas a cuidar a nadie. No puedes cuidar a nadie. Por eso es necesario venir a la iglesia. En la iglesia yo puedo ver a mi hermano, a mi hermana, de repente lo veo alicaído y apesumbrado, pues puedo acercarme y hablar con él. O de repente, pues sé que ha tenido un tropiezo y puedo acercarme tanto para exhortarlo como para animarlo. Y quizás usted no se da cuenta, pero las conversaciones amicales que tenemos antes y después del culto nos permiten hacer eso. Pero si usted está todo el día, mientras comienza el culto está en su celular y termina el culto y también regresa a su celular, o peor aún, sale como alma que se la lleva el diablo, ¿en qué momento cuidaste a tu prójimo como parte de tu adoración a Dios? No. Tienes que interactuar, hablar con los demás. Acércate. Tú no seas del que se queda en la iglesia a ver cuál habla conmigo. Uy, qué mal, aquí nadie habla conmigo. No. Acércate tú y habla con los demás. Porque recuerda que la verdadera adoración viene al amar al prójimo. Pero la segunda aplicación que quiero que veamos acá es con respecto a lo que provoca el pecado en el corazón de Dios. Si tú eres creyente, tenemos la garantía de que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Amén. El enojo que tenía Jesús con los fariseos no es el mismo enojo que tiene el Señor con uno de nosotros cuando hemos pecado. Gracias a Dios, la ira de Dios cayó sobre Jesús en lugar de sobre nosotros. Pero nuestro pecado le sigue haciendo doler su corazón. En Efesios capítulo 4, Pablo está hablando sobre la nueva naturaleza que debe tener el creyente. Habla sobre desechar la mentira y hablar la verdad. Habla sobre el no airarse. Habla sobre no dar lugar al diablo, no robar, sino trabajar. Habla sobre compartir con los demás para sus necesidades. Habla que en nuestra boca no hayan palabras corrompidas, sino que sean de edificación. Habla sobre la amargura que tiene que ser quitada, la gritería y el enojo, la malicia. Habla sobre la misericordia y el bien que nosotros nos debemos unos a otros. Pero allí, en medio de este montón de cosas, en el versículo 30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. Porque sí, el enojo de Dios ya no está sobre nosotros porque fue sobre Cristo. Pero cada vez que nosotros pecamos, ¿qué provocamos en el corazón de Dios? Tristeza.
porque no es el propósito por el cual nosotros hemos sido salvados y lavados. ¿No te daría tristeza, y guardando las distancias, pero nada más quiero poner una ilustración, de que tú tengas un perrito blanco, limpio, bien bonito, y que de repente lo veas que se tira al lodo y se revuelca así en todo el fango? Y tú lo sacas, lo lavas, lo limpias, lo aseas, todo ese trabajo, y en lo que lo sueltas se vuelve a tirar al charco. ¿Qué sentirías en ese momento? No es para lo cual Dios nos ha lavado. Amado hermano, nosotros tenemos que buscar la santidad, porque eso si el pecado entristece a Dios. Y no solamente estoy hablando del pecado en los actos, estoy hablando desde el pecado en el corazón. Si tú no combates el pecado en tu corazón, nunca vas a poder dejar de hacer lo malo con tus manos. El pecado primero nace aquí y después llega acá. Y Dios no se entristece solamente cuando hacemos lo malo, sino cuando albergamos en el corazón lo malo. Por eso es que te desafío para que hoy puedas luchar contra el pecado en ti. Saber que eso no le agrada a Dios. Y lo último que quiero también llamarles es que veamos, quizás tú tienes un amigo, un familiar, que se cree muy religioso y cree que la forma como él se acerca a Dios es correcta, porque él es muy bueno, no le hace mal a nadie, él va a misa todos los días, o mil cosas que puede estar haciendo. ¿Qué nos enseña esta palabra sobre esa persona? Sobre su forma de acercarse a Dios. ¿Es correcta o es incorrecta? Es incorrecta, porque si no vienes a Dios a través de Jesucristo, no hay forma de acercarse a Dios. En lugar de tener el favor de Dios, este pasaje nos dice que las personas están bajo el enojo de Dios, bajo la tristeza. Por eso, amado hermano, recuerda que tú eres un agente evangelizador, llevando la buena noticia a donde hay aquellas personas que son de corazón cerrado, que se creen tan buenos que no necesitan a nada ni a nadie. No, usa la palabra de Dios para enseñarles que la religiosidad no hace otra cosa que provocar enojo y tristeza. Pero usemos esto para luego presentar el evangelio de la verdad y traer a esas personas hacia Cristo. Que el Señor nos dé sabiduría como iglesia.